Muy, bu- Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Hoy tenemos alegría en el gran privilegio de tener al poniente, el padre Francisco Javier Álvarez Munguía, con nosotros. El tema de la formación de esta mañana es la identidad vocacional en las ratio formaciones de la Congregación de la Misión. Padre Javier es de la provincia de San Vicente de Paúl en España. Ingresó en la Congregación de la Misión el 11 de septiembre de 1973 y fue ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1982 por Papa San Juan Pablo II en Valencia. Tiene el doctorado en teología de la Universidad de Burgos, España. Su amplio servicio a la congregación abarca desde nuestro trabajo de formación, enseñanza y estudio del carisma vicentino. Asimismo fue director general y ahora sí, de las Hijas de Caridad desde 2004 y a 2010, cuando fue elegido vicario general de la Congregación de la Misión hasta 2022. Durante este tiempo, supervisó la revisión de la ratio de la Congregación de la Misión por encima de todas las calificaciones, especialmente la última. Nos sentimos muy honrados y privilegiados de tener al Padre Javier esta mañana con nosotros para recibir la sabiduría de su dedicado trabajo en la ratio, especialmente en la identidad vocacional. Así como estamos saliendo de la pandemia de COVID, también esperamos salir de la pandemia de ser misioneros tibios. Padre Rolando en su libro escribió sobre la sensibilidad vocacional de Vicentina y sobre ser místico radical de la evangelización de los pobres, saliendo, viendo y llamando a los jóvenes a la misión. Preguntamos qué nos distingue de otras comunidades misioneras. Entonces, sin más demoras, demos la bienvenida al padre Francisco Javier Álvarez Munguía. Bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias por esta presentación y por vuestra acogida también, claro. No sé, me decíais que había que empezar por una oración, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer una pequeñísima oración. Yo quiero presentar al Señor en estos momentos el trabajo que está haciendo la comisión, el trabajo que están haciendo cada una de los misioneros en las provincias, por lo que se refiere a la pastoral vocacional, a las vocaciones. Señor, ayúdales en este trabajo, que es arduo, pero que es importante porque este trabajo puede suponer la renovación de la vocación, la fidelidad a la misma. Señor, necesitamos que nos ayudes para crecer en fidelidad, para que sigamos los pasos de San Vicente, bien es cierto, en nuestro contexto y en nuestra cultura actual. Ayúdanos, Señor, con las vocaciones, que seamos portadores de tu amor y que seamos profetas en medio de este mundo, porque en definitiva, el que vive su vocación con ilusión y con fuerza es un profeta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ya está la sala de francés. Estupendo. Bien, el tema que se me ha confiado es este: la identidad vocacional en la ratio formationis de la Congregación de la Misión.
el título de esta reflexión nos indica claramente el marco teórico en el que nos vamos a mover, que va a ser nuestra ratio formaciones. Yo especialmente es el documento, ¿no? Que lo conocemos todos y le hemos... especialmente me he fijado en 3 capítulos, porque me parece que son los más importantes. Es el capítulo 1, el primero. En el primero se habla de las orientaciones generales para la formación. Suele ser, en las guías suele ser casi siempre el capítulo más importante. En este caso lo es, ¿no? El 4, ¿por qué el 4? Porque el 4 es la etapa del seminario interno. Claro, la etapa del seminario interno es la etapa más fundamental, si queréis, ¿no? Más elaborada. Y después, a partir de esta etapa, pues se van haciendo las modificaciones a las otras etapas, a las más previas y a las posteriores, ¿no? Por eso me parece que es otro capítulo fundamental. Y por fin, el capítulo 8. El capítulo 8 es el capítulo de la formación permanente. Es decir, este capítulo va dedicado a todos aquellos que ya han pasado las etapas de formación inicial y han entrado en el permanente. Son, sin duda, son los 3 más importantes, ¿no? Bien, por lo tanto, fijémonos en eso, ¿no? Yo, en el primer punto, lo que vamos a hacer va a ser, yo lo titulo así el primer punto, nuestra ratio formationis, poderoso instrumento vocacional. Y en este punto, lo que pretendo hacer va a ser una reflexión personal, en general, de la ratio como instrumento de la identidad vocacional. O sea, este documento nos tiene que llevar a crecer en la identidad vocacional. Porque nuestra identidad vocacional está diseñada, lo sabemos, en nuestras constituciones y estatutos, ¿cierto? Y más detalladamente está en la ratio formaciones, este documento que es importante. Por consiguiente, digo yo, todos los miembros de la congregación tenemos la obligación de conocer y de profundizar estos documentos, las constituciones y la ratio. Especialmente, claro, especialmente los formadores. Para ellos, para los formadores, la ratio es un precioso instrumento que les va a facilitar mucho su labor formativa. Ahí van a encontrar criterios, orientaciones pedagógicas, formativas, así como los contenidos de cada etapa y las actitudes requeridas en los candidatos para evaluar su posible vocación. En definitiva, nuestra ratio es un instrumento que garantiza la presencia del carisma en nuestra congregación. Evidentemente, siempre y cuando se utilice con la seriedad requerida, claro. Entre paréntesis, ¿va bien así de lento o hace falta ralentizar más? ¿Va bien, va así? Bien. Normalmente yo hablo despacio, porque tengo la costumbre, ¿no? Cuando estamos en un ambiente internacional, enseguida me he acostumbrado así. Pero si voy un poco más rápido, una seña y ya está. No creo que...
Bien, vamos a continuar entonces. O sea, entonces tenemos que la ratio es una garantía en la identidad vocacional, sobre todo de las nuevas vocaciones. Por eso, este documento es preciosísimo. Cierto que es un documento que está aprobado ad experimentum y tendrá que mejorarse. Pero es un instrumento válido. Hoy por hoy es muy válido. Y se va a notar. Bien. Nuestra ratio da una gran importancia a mantener la identidad en la vocación. Da mucha importancia. No podría ser de otra manera, claro. En efecto, la Iglesia pide a los consagrados que sean fieles a sus carismas respectivos, entre otras cosas, porque perder o debilitar nuestra identidad sería tanto como perder la capacidad de atracción. Fuera del texto, quiero hacer una pequeña reflexión. Cada vocación y cada carisma en la Iglesia es bello el carisma o bella la vocación. Es un poco lo mismo, ¿no? Atrae. ¿Por qué? Porque es un camino inspirado por el Espíritu. Y todas las vocaciones en la Iglesia son bellas, bellísimas, porque son inspiradas por el Espíritu. De lo que se trata, entonces, es de reflejar toda esa belleza que tiene una vocación o un carisma en actitudes personales, por una parte, y en estructuras adecuadas, por otra. Y este es el mejor planteamiento que podemos hacer de la pastoral vocacional. Porque la pastoral vocacional no es propaganda de un determinado carisma o de un estilo de vida. No es propaganda, nada de eso, como se ha entendido, por desgracia, en épocas pasadas. Sino, ¿qué es la pastoral vocacional? Visualización de lo que se vive dentro. Este es el planteamiento fuerte. La pastoral vocacional es visualización de lo que uno vive dentro. Si uno vive dentro la vocación, pues, y lo da a conocer, esa es la mejor pastoral vocacional, la única pastoral vocacional. Este es el planteamiento más serio de la pastoral vocacional que aparece ahí en muchos lugares de nuestra, ¿no? Lo voy a decir con otras palabras o en otros términos. Las vocaciones brillan mucho cuando se conectan con el carisma. Vamos a poner que esto sea el carisma. Brillan mucho cuando se conectan con el carisma. Mucho más que cuando se conectan con la institución o con las obras. San Vicente fue muy firme en esta convicción, hasta el punto que en los primeros años de la fundación de la compañía no se preocupó por el número de aspirantes a la comunidad, a pesar del incremento de las obras. Comenzó a preocuparse por las nuevas vocaciones cuando entendió que nuestra vocación era necesaria para evangelizar y para servir a los pobres. No conectó la vocación con las obras que él había fundado. No, mucho más. Lo conectó con la necesidad de que hubiera evangelizadores y servidores. Esto en San Vicente se ve clarísimo. Porque observen esto. Si las vocaciones se conectan con la institución, con las obras,
Lo que se busca es número. Se busca agentes para cubrir los puestos y asegurar las obras. La calidad, en este caso, como se va buscando el número, la calidad interesa menos que la cantidad. Por el contrario, si las vocaciones se comprenden y se conectan desde el carisma, se busca la calidad y no interesa la cantidad, interesa la calidad. Los planteamientos son muy diferentes. Un profeta puede mover más que 1000 funcionarios que se dedican a llevar a cabo un trabajo, pero que no interrogan ni involucran a nadie. Desde una identidad mal enfocada o distorsionada, la promoción vocacional o la pastoral vocacional, me da lo mismo, ¿no? Se convierte en un mero reclutamiento de candidatos, realizada con mentalidad funcional, y no en una pastoral bien enfocada. Y la pastoral bien enfocada siempre busca interrogar a las personas y renovar el carisma para que siempre tenga capacidad de atracción. Todos los días pido a Dios 3 o 4 veces que nos aniquile si no somos útiles para su gloria. Repetía con frecuencia San Vicente de Paúl. Nuestra ratio, vuelvo otra vez a la ratio, bien, nuestra ratio ofrece 2 comparaciones para hacernos caer en la cuenta de la importancia de vivir la vocación con fidelidad al carisma. Fidelidad en lo que hacemos, en cómo vivimos, fidelidad a lo largo de toda nuestra vida. Como podrán ver, se trata de 2 comparaciones que se complementan perfectamente entre sí. Bien, la primera, voy a presentar cada una de estas comparaciones. La primera comparación, para hacernos ver la importancia de vivir la vocación en fidelidad al carisma, la primera comparación es una imagen, una rueda con su eje. Imaginaos, una rueda de bicicleta o de lo que sea, ¿no? Con su eje y sus rayos. Está en la página 16 de la versión española, ¿no? Esta imagen nos habla de la identidad de la vocación en todas las dimensiones de cada etapa formativa, en la dimensión humana, en la dimensión espiritual, intelectual, apostólica y comunitaria. Las dimensiones de la formación son los rayos de la rueda. Y el eje es el carisma, es el eje inspirador, el que se proyecta, el eje se proyecta en cada dimensión formativa. Y al mismo tiempo, ese eje colorea todas las dimensiones, las colorea, porque es el eje vicenciano el que se transmite a todas esas dimensiones. Bien, para que tengan un sabor vicenciano, claro, las dimensiones. La imagen de la rueda refleja una identidad vocacional horizontal, las de las diferentes dimensiones. Fuera del texto, dicho en otros términos, ¿qué supone esta imagen de la rueda para un formador? Pues supone lo siguiente, que el carisma vicenciano, nuestra identidad, tiene que penetrar en todas las dimensiones de la persona
de tal manera que un vicenciano, después de pasar por las diferentes etapas de formación, tiene que rezumar el carisma vicenciano en su forma de ser, en la vivencia de su fe, en su manera de pensar y en su manera de trabajar. O sea, la rueda nos invita a pensar que tenemos que conseguir la unidad vicenciana que debe llevarnos a todas nuestras dimensiones, debe colorear todas nuestras dimensiones. Y esto será lo que nos distinga de otros consagrados en la Iglesia. Y esto es lo que hará que la vocación pueda ser atractiva, porque lo están viendo reflejado en una o en otra persona. Bien. Esta es la segunda imagen que aparece en la ratio. En la segunda comparación, para hacernos siempre lo mismo, para hacernos ver la importancia de vivir la vocación en fidelidad al canto. La segunda imagen es la imagen del árbol, un árbol. Está en la página 24 de la versión española. Nos habla esta imagen de la identidad de la vocación en las diferentes edades del vicenciado. En etapas previas al seminario interno, en el seminario interno, en el estudiantado y en la formación permanente. Así como el árbol pasa por distintas fases, desde su nacimiento hasta la producción del fruto y hasta su declive incluso, así ocurre a la vocación en su proceso de maduración. La imagen del árbol refleja la identidad vocacional vertical de sus inicios hasta su culmen. O sea, este es el mensaje que aparece en Vicenciana, en este documento de la ratio, ¿no? Con la rueda se trata de que todas las dimensiones sean dimensiones que estén coloreadas por el vicencianismo. Y con el árbol, que todas nuestras etapas, desde el inicio hasta la vejez, una persona sea vicenciana, no pierda ese carisma de ninguna manera. Pues son imágenes muy sugerentes, ¿no? Bueno, dejo un poco la reflexión general de este documento de la ratio, ¿no? Y ahora vamos a ver un punto más concreto ya de la ratio, siempre de la ratio. Yo lo titulo así, y es el punto más importante este. 4 marcas, 4, que garantizan nuestra vocación vicenciana según la ratio. 4 marcas. Y sin ellas, sin estas marcas, difícilmente uno podrá ser vicenciano. Si no tiene esas marcas, sí, no hablo desde el punto de vista jurídico, hablo desde el punto de vista real y teológico. Porque en efecto, uno puede pertenecer jurídicamente a la congregación, puede pertenecer, pero vitalmente puede estar muy lejos de la congregación y del carisma vicenciano. Y tal vez nosotros conocemos algunos, ¿no? Pues que están así, que no les interesa nada lo que es. Bueno, pues yo creo que hay 4 marcas. Y verán cómo, en efecto, yo estas marcas las he sacado del documento, de la ratio, ¿no? Verán cómo estas marcas son las fundamentalísimas. Y la persona que tiene estas marcas, cierto, que es vicenciano, certísimo que es vicenciano, que tiene la identidad, ¿no? Bien, primera marca. La primera marca nos señala dónde está
la esencia de nuestra vocación. Tal vez sea la más importante. Pues seguramente. Yo he empezado recogiendo lo más importante. La esencia de nuestra vocación. ¿Cuál es la esencia de nuestra vocación? Según la Constitución y según la ratio. La esencia está en seguir a Jesucristo, evangelizador de los pobres. Ahí está la esencia. Hay muchas citas hago aquí algunas citas, pero podríamos traer otras muchas citas, ¿no? Ningún vicenciano puede prescindir de Jesucristo en ningún tramo de su vocación. Miren, en ningún tramo de su vocación. En el tramo del descubrimiento, cuando uno empieza a acercarse, ya tiene que estar ahí Jesucristo. En el tramo del redescubrimiento, a veces uno cree que ha descubierto su vocación, pero realmente no la ha descubierto y tiene que pasar tiempo y tiene que hacer otro redescubrimiento. Ahí tiene que estar Jesucristo. En el tramo de la maduración, tiene que estar Jesucristo. Si no, no hará una maduración vigente. En el tramo de la revitalización, ahora estamos nosotros en el tramo de la revitalización, con el último documento de la Asamblea General que nos invita a revitalizar. Pues eso no se hace si no es con Jesucristo. Todos los tramos. Porque la vocación, yo digo, la vocación vicenciana no es nada si se prescinde de Jesucristo. No es nada. Y lo es todo si se fundamenta en él. Ahora bien, el Jesucristo con el que hay que identificarse no es el Jesucristo de los teólogos, sino el Jesucristo de los evangelios. Esto es importante también. El de los pobres, el que llevaba la buena noticia por todos los caminos de Palestina. A veces el Cristo de los teólogos no coincide con el Cristo real de los evangelios. Si algún misionero no entiende su vocación como un vivir y un hacer lo que hizo Jesús de Nazaret en su vida, terminará entendiendo y viviendo su vocación como un funcionario de lo sagrado. Recordemos la experiencia espiritual de Vicente, la que le permitió redescubrir su vocación. Está relacionada con el descubrimiento de Jesús de Nazaret, tal como aparece en los evangelios. Y ahora, fuera de texto, voy a hacer una pequeña reflexión, voy a añadir una pequeña reflexión. Así lo cuenta su biógrafo Abelí. Fíjense cómo Jesús redescubrió su vocación al contacto con el Jesucristo de los evangelios. Lo cuenta Abelí. Dice, un día se dedicó a tomar la resolución firme e inviolable de honrar más a Jesucristo e imitarle más perfectamente de lo que hasta entonces lo había hecho, que fue dar toda su vida por amor a los pobres. Ahí es donde cambió, cuando se dedicó a eso. A juzgar por esta cita de Abelí y por otras, Vicente de Paúl encontró sentido a su vida no cuando fue ordenado sacerdote, no, sino cuando se dedicó a amar más a Jesucristo y a seguirle más de cerca como evangelizador de los pobres. Vivió un periodo de 17 años despistado, porque no había descubierto su verdadera vocación, despistado. Y seguramente
buscando alguna mitra por Roma, porque allí siempre hay alguna mitra que cae a tiempo, ¿no? Pero no le cayó a tiempo. 17 años tardó, ¿no? Bien, volvemos al texto. Toda esta experiencia, toda esta fue su experiencia, el descubrimiento de Jesucristo. Y sin ella no se explicaría ni su vida ni ninguna de las instituciones que él fundó. Si los vicencianos no conectamos y repetimos la experiencia espiritual de San Vicente por lo que se refiere a Jesucristo, todos los esfuerzos de renovación y de reforzar la identidad resultarán ineficaces. Porque la identidad no vendrá por las asambleas, por los documentos, planes de formación, programas pastorales. No, entiéndase bien las cosas. Todo esto pueden ser instrumentos válidos, pero a condición que no falte la experiencia espiritual de Jesucristo, que recorría los caminos en busca de los necesitados. Con este Cristo hay que configurarse. Ahí está la fuerza de la vocación vicenciana. Esto es lo más fundamental. Nosotros estamos llamados a vivir como Jesucristo. Ojalá le imitemos físicamente. Físicamente. Ahí no nos equivocamos. Esta es la esencia. La esencia. Ahí está todo. Ahí está todo. El que tenga eso puede darse por contento. Y digo además, hoy para nuestros jóvenes y para la gente en general, la figura de Jesucristo resulta más atrayente que la figura de la Iglesia, que a veces resulta antipática a la gente. La cuestión está en cómo visualizamos a Jesucristo, nosotros, que es la esencia. Cuando un joven, yo le pregunto esto, cuando un joven se acerca a una casa o a una obra nuestra, como puede ser una parroquia, un colegio, una obra social, percibe enseguida ese joven, sin necesidad de que se le den muchas explicaciones, que el motor de esa casa y de esa obra, o de esa obra es Jesucristo, evangelizador y servidor de los pobres, ¿lo percibe o percibe otras cosas? ¿Cómo conseguir? Me hago otra pregunta. ¿Cómo conseguir que el estilo de Jesús sea más visible en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades y en nuestras obras? He aquí una de las claves que deben orientar hoy la pastoral vocal. Me parece que es claro. Jesucristo es frescura y juventud. Jesucristo da frescura y juventud a nuestra vocación, también a nuestra misión. Tanto Jesucristo como San Vicente consiguieron, con un mínimo de estructura, llegar a tanta gente en forma de pan, de consuelo, de curación. Con poquísimo. Y uno piensa, Jesucristo, con las dos manos. Y San Vicente, poco más. Y fíjense a dónde llegaron ellos. Hoy las estructuras de la Iglesia y de las comunidades religiosas, congregaciones, hacen bien a la gente, claro que sí, no decimos lo contrario, pero con frecuencia son muy pesadas las estructuras de la Iglesia, ¿no? Muy pesadas.
muy lentas, y no hacen todo el bien que ellas pudieran hacer. ¿Cómo aligerar para que las estructuras sean más ágiles y más eficaces? Miren, una vocación vicenciana centrada en Jesucristo lleva irremisiblemente a un mínimo de estructura y a un máximo de misión. Para mí está ahí la clave. Y el que conecte con esta esencia nuestra que es Jesucristo, le va a llevar a esto, a hacer mínimas las estructuras y máximas las misiones, la eficacia de las misiones. No al revés, ¿eh? No, máxima estructura, mínima misión. Eso es lo contrario, ¿no? La clave está en mínimas estructuras, máximas misiones. Este sería justo el ambiente propicio para que aumenten los profetas y disminuyan los funcionarios. Que no van disminuyendo, van aumentando cada vez más funcionarios. Yo que estaba en Roma tanto tiempo, ¿cuántos funcionarios se ven en torno al Vaticano? Funcionarios. ¿Y los profetas? ¿Dónde están los profetas? ¿Y por qué no hay profetas? Porque falta conectar con la figura de Jesucristo, más que con las obras. Las obras producen funcionarios. El carisma, que es Jesucristo, produce profetas. Bien, algo de todo esto está en el capítulo 4 y el capítulo 8 de la Ratio, ¿no? Bueno, esta es la primera marca. Vamos con la segunda marca. La segunda marca se refiere a la parte más externa. La segunda marca, recuerdo, que garantice una vocación vicenciana según la Ratio. La segunda marca se refiere a la parte más externa. La primera se refiere a la parte más esencial. Esta a la parte más externa y visible de nuestra vocación, que es vivir y trabajar por los pobres. La parte más externa, porque se ve. Si una persona está trabajando con los pobres, pues se ve que está trabajando con los pobres. Eso se ve, ¿no? La historia nos demuestra que jamás se llegará a renovar la congregación y la familia vicenciana al margen de los pobres. Exactamente igual que no se puede regar un jardín sin utilizar agua. Fuera de ellos, ya sea para evangelizarlos o para promocionarlos, la compañía será irrelevante, sin atractivo y sin visibilidad, fuera de los pobres. La compañía será irrelevante. Por el contrario, la compañía se fortalece carismáticamente hablando cuando su preocupación y su ocupación van encaminados directamente al mundo de los que carecen de todo. Fuera del texto, una reflexión. Ahora bien, ¿quiénes son los pobres? Los pobres. Se pregunta la Ratio en el capítulo 1 y se responde. No son una categoría intelectual o virtual, ni un recurso para hacer bellos discursos como hacen los políticos, sino personas reales, con dignidad, con necesidades y con sufrimientos. Son, dice, los rostros sufrientes de Jesús. La Ratio invita a todos los vicencianos, a las nuevas vocaciones y a los veteranos, a ir hacia ellos, a conocerlos, a hacerse sus amigos, a insertarse en su mundo,
a participar en su vida. Dice Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación. ¿Dices que amas a los pobres? ¿Cuáles son sus nombres? Es posible evangelizar y promover a los pobres sin escucharlos, sin darles tiempo, sin compartir su vida. Pero esta no será exactamente la forma vicenciana de trabajar. Más aún, según nuestra ratio, los pobres son agentes de formación porque forman parte de la identidad, de nuestra identidad vocacional. Volvemos al texto. Si San Vicente mostró siempre devoción especial por el misterio de la encarnación, fue precisamente porque en este misterio encontró el dinamismo constante capaz de iluminar y motivar la opción por los últimos. No es fácil para ningún vicenciano, para ninguno de nosotros, querer este mundo de los pobres y entrar en él, porque nosotros somos personas del centro, económicamente y socialmente hablando. No somos personas de la periferia. Jesucristo sí era una persona de la periferia. Por eso a nosotros nos cuesta seguramente contactar con el mundo de los pobres. No somos de la periferia, somos personas del centro. Hoy la voz del Papa Francisco se ha convertido en un potente altavoz capaz de revitalizar nuestro carisma vicenciano. Cuando habla de iglesia en salida, de no abandonar a los pobres, de salir a la periferia, de tener el coraje de evangelizar, de dejar los lugares de confort y de cuidar a los más frágiles de la tierra, pareciera como si Vicente de Paúl hubiera vuelto a nuestro mundo. Una última consideración sobre los pobres en la identidad de nuestra vocación. Sabemos que en épocas pasadas fueron las misiones populares y los seminarios, los ministerios específicos que contribuyeron a mantener nuestra identidad carismática. Hoy estos ministerios prácticamente se han perdido. Sin embargo, hoy tal vez uno de los ministerios que mejor encarna y actualiza nuestro carisma sea el de las misiones adyentes, con sus diferentes variantes, que hay variantes, ¿no? Misiones internacionales, que van desde la curia, misiones provinciales, también son misiones adyentes, o misiones interprovinciales de varias provincias, o parroquias misioneras, variedad. Pero todas ellas tienen el denominador común de las misiones adyentes. Tengamos en cuenta que este ministerio garantiza, como ningún otro, valores estrictamente vicencianos, como son el trabajo a los pobres. Normalmente las misiones adyentes coinciden con los países más pobres, ¿no? Y además el trabajo de evangelización. Las misiones adyentes coinciden también con países donde no ha sido predicada la palabra de Dios y donde la Iglesia no tiene tradición. En resumidas cuentas, las misiones adyentes
es posible llevar a cabo, en las misiones adyentes, es posible llevar a cabo lo que con tanta fuerza nos ha urgido San Vicente y que está recogido en el fin de la congregación. Se dedicarán a evangelizar a los pobres, sobre todo a los más abandonados. Dicho lo anterior, tenemos que decir que la realidad hoy es bien distinta. Un porcentaje muy alto de misioneros está trabajando en el ministerio parroquial tradicional y esto no contribuye demasiado a conservar nuestra identidad, ya que las parroquias hacen párrocos, pero no misioneros, según ese dicho que todos repiten, ¿no? Bien. La tercera marca, por lo tanto, la primera marca es la marca que afecta a la esencia, que es Jesucristo, evangelizador y servidor de los pobres. La segunda marca es la marca de la exterioridad, de la visibilización, que es el mundo de los pobres. La tercera marca, que garantiza nuestra vocación vicenciana según la ratio, hace relación a nuestra forma concreta de entender, vivir y trabajar en comunidad. Es la comunidad, pero tal como nosotros la entendemos. La comunidad vicenciana es una comunidad para la misión, distinta, por ejemplo, de la forma de comunidad de los agustinos o los franciscanos u otros. Hoy todos admiten que esta fórmula sintetiza perfectamente lo que debe ser nuestra forma de vida comunitaria según la doctrina vicenciana. Comunidad para la misión. ¿Qué significa comunidad para la misión? Según las constituciones y según nuestra ratio. Pues que todo debe estar orientado hacia la misión. La convivencia, los encuentros comunitarios, la formación permanente, los recursos, todo. Atención a esto. Nadie puede justificar su escasa participación en la vida comunitaria apoyándose en la afirmación de que la comunidad es para la misión. El que la comunidad sea para la misión no significa que no se deban eliminar, que se deban eliminar o descuidar otras dimensiones que la sostienen y la animan. La vida fraterna en comunidad es parte integrante de la misión. Se nos dice en Perfecte Caritatis. Bueno, pues hay bastantes citas que avalan un poco esto que estoy diciendo. Y nos preguntamos también, ¿cómo puede ser una comunidad vicenciana identificada con su vocación y orientada hacia la misión? Es imposible pensar en una comunidad vicenciana o misionera si no está construida sobre una fe sólida o sobre una clara identidad carismática. En efecto, hoy se trabaja y se evangeliza a los pobres en contextos sociales de mucha indiferencia religiosa. Tantos misioneros como comunidades necesitan una fe fuerte que les lleve a la experiencia de Dios, porque sin esa experiencia, ¿dónde se encontrará la fuerza para trabajar con creatividad por los pobres? San Vicente nos advertía que si falta la vida espiritual, falta todo. Por otra parte,
Dado nuestro mundo tan dinámico y tan cambiante, la comunidad vicenciana o misionera no puede quedar anclada en usos y costumbres propias de épocas pasadas. Necesita estar atenta al presente para discernir lo que Dios le pide. Debe tener suficiente fidelidad creativa como para diseñar continuamente su presencia, definir sus estrategias y plasmarlo todo en un proyecto comunitario. Dejo un pequeño parrafito ahí y paso al siguiente. Sobre el proyecto comunitario, quiero decir solo lo siguiente. Me imagino que para la vida consagrada contemplativa, por ejemplo, el proyecto comunitario no tiene tanta importancia como para nosotros. Para nosotros, su importancia es vital. Si queremos que nuestras comunidades sean comunidades para la misión. Fuera del texto. En el fondo, el proyecto comunitario no es nada más que responder escrito a esta pregunta. Dado el contexto concreto en el que está ubicada esta comunidad, ¿qué tenemos que hacer y cómo tendremos que trabajar para evangelizar y promocionar a los pobres? La respuesta escrita a esta pregunta es lo que constituye el proyecto comunitario. Cada proyecto debe ser distinto porque las circunstancias donde están ubicadas las comunidades son distintas. Creo que todos los candidatos, nuestros candidatos que están en proceso de formación, deben aprender a elaborar el proyecto comunitario y a funcionar con él. Porque este proyecto comunitario es necesario para llevar a cabo cualquier evangelización. Por eso para nosotros es fundamental. Bien, por lo tanto, este es la tercera marca. Y vamos ya con la última marca. La cuarta marca que garantiza nuestra vocación vicenciana según la raza. La cuarta. La cuarta marca apunta al estilo de vivir y trabajar como vicencianos, el estilo nuestro, y que viene señalado por las virtudes específicas, las 5 virtudes específicas. Nuestras virtudes específicas son, en palabras de San Vicente, como las potencias del alma de la congregación entera y deben animar nuestras acciones. He aquí la cuarta vía que nos conduce a nuestra identidad en la Iglesia. San Vicente eligió estas virtudes para sus misioneros por 2 razones. Primero, porque en ellas se puede concretar el estilo de Jesús. Y además, porque las virtudes específicas facilitan nuestra finalidad en la Iglesia. Fíjense la razón práctica como corresponde a la mentalidad práctica de eso, ¿no? Esto quiere decir que para los misioneros nuestras 5 virtudes no son tanto virtudes ascéticas cuanto
del fin de la congregación. Por lo tanto, nuestras virtudes marcan explícitamente nuestra identidad, es decir, nuestro estilo de vivir y nuestra forma de trabajar. Muchas congregaciones tienen un fin y unos ministerios similares a los nuestros, claro. La diferencia está no en el fin, sino en el espíritu que anima a cada uno. Fuera del texto, una pequeña reflexión. En efecto, las congregaciones nos dedicamos unos a otros, unos más, nos dedicamos más o menos a lo mismo, claro, pero lo hemos de hacer de forma diferente, con estilos distintos. Es a donde nos marcan las virtudes, ¿no? El de nuestra congregación, el estilo de nuestra congregación se expresa en las 5 virtudes. Ellas dan un colorido propio. Quizá nosotros solo nos diferenciamos de otras congregaciones por una tonalidad de color, pero no podemos minusvalorar esas diferencias, porque ahí se encuentra la identidad de cada carisma. Ciertas opiniones actuales tendentes a reducir todas las congregaciones a un común denominador en favor de la única causa común del reino, producen una desidentificación y un debilitamiento de los carismas. Más aún, no se respeta la dinámica del espíritu autor de los distintos carismas. Y aquí, por lo tanto, las 4 marcas que aseguran una vocación vicenciana, una identidad vicenciana. Y termino con una brevísima conclusión de unas líneas. Vita Consecrata nos advierte que una congregación se debilita no tanto por la disminución numérica, sino por la pérdida de la adhesión espiritual al Señor y a la propia vocación y misión. Nuestra vocación es distinta a la vocación de los sacerdotes diocesanos y distinta también a la de los religiosos. Es una vocación inspirada por el Espíritu Santo a través de San Vicente y que ha ido desarrollando su personalidad a lo largo de 400 años de historia. No se puede decir que lo importante es el sacerdote, en el caso de los sacerdotes en la congregación, y que el calificativo vicenciano sea secundario. Nuestra vocación tiene un nombre y un apellido. Más bien 2 nombres y un apellido. Sacerdote vicenciano y laico vicenciano. Cada uno forma un conjunto, porque forma un nombre y un apellido. Si la congregación, como la familia vicenciana, quiere seguir siendo relevante en la Iglesia, no existe otro camino que la propia identidad. Ser aquello que por vocación estamos llamados a ser y trabajar en aquellos ministerios que son específicos nuestros. Por el contrario, si nos diluimos en una espiritualidad común y nuestros ministerios no llevan nuestro cuño carismático, entonces es fácil imaginar que la congregación tendrá fuerza
no tendrá fuerza. Su voz no será profética y la capacidad de seducir a las nuevas generaciones será cada vez menor. Nadie se siente atraído por algo que no sabe muy bien qué es. No me gustan los alimentos sintéticos, decía un señor, porque en realidad no sabes si lo que estás comiendo es carne o es pescado. Bien, hasta aquí el desarrollo del tema, tal como lo han propuesto. Pues yo os agradezco vuestro interés y vuestra acogida y, no sé, ahora nos irán diciendo qué es lo que tenemos, porque creo que no me he pasado del tiempo, ¿verdad, Paco? No ha llegado a una hora casi. Bueno, pues vosotros diréis a ver cómo procedemos ahora en el tiempo que tenemos de diálogo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Javier. No, no te has pasado el tiempo, pero porque hemos empezado hoy bastante tarde por el Claro, tema de las traducciones mientras ha entrado todo el mundo. Pero bueno, tenemos 10 minutos y bien. bueno, pues vamos a utilizarlos para, como estaba previsto, para ese tiempo de si hay alguna pregunta o si hay algún comentario, pues se pueden realizar. Ya sabéis que ahí donde tenéis una carita y reacciones, hay una mano, podéis levantar la mano. O no sé si Pablo la está levantando físicamente. Sí, adelante, Pablo. No lo escuchamos. Lo voy a sacar del canal para que se pueda escuchar. Espérame un momentito, Pal. Es que Ahora Pablo sí, quería preguntar y para que todo el mundo escuche lo están pasando al canal para todos. ahora sí. Adelante. Bueno, y ya no he podido traducir porque Pierre se ha fugado. Eh, una cosa que, porque yo ahora mismo estoy al cargo de misiones populares en Eslovaquia y puedo también como que lo que ha dicho Javier, que cuando tengo visitas en las escuelas y cuando estoy hablando sobre misiones agentes, siempre los jóvenes le captan mucha atención. Esto es lo que encanta. Pero bueno, estamos hablando de evangelización, etcétera, etcétera, pero esto es lo que impacta. Y cuando estoy mostrando el video de Padre Opeca, esto están flipados todos. Sí, es decir, que esto es para mí que es una herramienta para ir mostrando las personas como Padre Opeca, como Madre Teresa en pantalones, como dice, que bueno, esto es factible y esto es muy actualizado, pero esto es lo que... Y también cuando estoy con los jóvenes de Misevi que pasan por una experiencia misionera y la gente se anima mucho, que wow, como que sí, este es para mí, que quiero solamente averiguarlo, que esto funciona. Cuando estoy hablando de Jesucristo, sí, hay que decir, pero a la gente le impacta mucho estos testimonios personales y cómo la gente lo vive esto. También quiero decir eso. Hay que tener, cuando vamos a evangelizar, la gente quiere ver lo más muy práctico. Esto es de, sí, por ahí de Jesucristo, por ahí sí, 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 es importante, pero tiene que ser algo muy palpable, como dice, es muy vicenciano. Sí, es interesante este testimonio tuyo. Y es cierto, o sea, el carisma nuestro, si se da a conocer en la vivencia de una persona, en la experiencia de una persona, cautiva, cautiva. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, es decir, es una cosa muy práctica, algo muy humano, y por otra parte involucra a Jesucristo, y la figura de Jesucristo también cautiva en nuestro mundo, ¿eh? Sigue cautivando en nuestro mundo. Por eso, esa es Incluso, la mejor pastoral vocacional, eso es evidente. incluso la gente que no practica mucho la fe
y la gente que está fuera de la iglesia, pero estos testimonios impactan. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o también un comentario al respecto de la conferencia de Javier. Adelante, Tosio. A ver, muchas gracias. Yo pensaba que tenemos para actualizar estas virtudes distintas caracterización en nosotros, importancia comunidad, pero a veces como promotor vocacional, no todo comunidad no viven como juntos y orientaciones como más que individualismos. Especialmente Estados Unidos se ve. ¿Cómo podemos alentar en relación de la formación permanente y formación iniciales, porque hay muchas conexiones? Yo pensaba, ¿cómo podemos alentar nuestros hermanos y mostrar comunidades que viva en todos? No sé, algunos comentarios en este punto. No sé si, no sé si te he entendido bien. Dices tú, hablabas un poco del individualismo, ¿no? A veces las comunidades viven un poco individuales, individualísticamente, ¿no? Y cómo hacer para que todo eso se quede reducido, se elimine, se supere. ¿Iba por ahí o por dónde? Nada más que comentario que realidad de vivo en Estados Unidos es que a veces, digamos que comunidad es importante, pero vivimos como muy individualismo. Sí, Ujú. claro, claro. Sí, es cierto, sí. Lo que ocurre es que las comunidades, para evitar un poco el individualismo, la gente tiene que sentirse en su casa, como en su familia. Cuando la gente se siente bien acogida, que haya una buena relación personal, entonces la gente da más y donde haya comunicación, porque si no hay comunicación la gente se retira, ¿no? Pero si hay comunicación, si hay acogida, si hay aprecio de unos hacia otros, pues la gente termina dejando un poco el individualismo. Claro, dejando un poco el individualismo. Hoy tenemos muchas tentaciones que que nos pone el individualismo, ¿eh? Por ejemplo, desde tu habitación, con un ordenador, tú controlas el mundo entero. Eso es una tentación. Es una herramienta preciosa, ¿no? Pero al mismo tiempo es una tentación. Y la tentación es decir, mira, yo me excluyo de otros momentos, de otras convivencias, porque yo tengo todo, absolutamente todo aquí. Es una tentación. Hace falta una disciplina. Pero evidentemente, el ordenador hay que utilizarlo, pero hay que saber utilizarlo sin descuidar otros aspectos. Por eso digo, el aspecto, o sea, la disciplina para saber exactamente cómo utilizar los aparatos, pues eso va a beneficiar a la vida de comunidad. Y establecer unas comunidades cálidas humanamente atraen a la gente, donde se comunica todo, donde se aprecian todos. Yo creo que va un poco por ahí. Y evidentemente, esa comunidad así bien establecida, bien llevada, eso es un testimonio precioso de cara a la gente, porque sabe lo difícil que es la convivencia. Lo estamos viendo todos los días con matrimonios rotos por aquí, por allá y por todas las partes. La convivencia es tremenda, es tremenda. Si nosotros somos capaces de hacer comunidades buenas, que por otra parte no es tan difícil,
pues entonces estamos dando un testimonio también a la sociedad, ¿no? De todas formas, es un tema complejo el que nos ha presentado el doctor. Yo eso es lo que veo y opino, ¿no? Muy bien. Ha entrado el padre Pierre Pavol. Estás como traductor. ¿Puedes hacerle un pequeño resumen? ¿Vale? En principio, si Pierre se pone el canal de francés. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, 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 j'étais là. J'étais là, mais le problème, c'est que Bernard, il est pas venu du tout pour la traduction. No, pero le père Pavol Vamos. fait la traduction en français. Tu as de marquer les traducteurs. Les canals de Interprétation. français. Non, pas du tout. À jamais. Il fait jamais la traduction. Des gros problèmes pour la France. Des très gros problèmes. Ok. Bueno, continuamos pues. No sé, Non, estamos en la hora, pero yo creo ne que si alguien t'inquiète tiene pas, algo. je vais lui demander qu'il me traduise le texte après, d'accord? Tranquilo. De acuerdo. Ne t'inquiète pas. Ah, ça coûte rien. Ça coûte rien. Que si hay alguna última pregunta o comentario, pues dejamos, ya que hemos empezado muy tarde. Bueno, y si no, pues daríamos por finalizada esta segunda sesión de esta formación online en pastoral vocacional. Este programa, con estas sesiones, estamos terminando el tercer año del programa de formación en pastoral online que el equipo anterior elaboró. Ahora, en este año, se ha configurado un nuevo equipo internacional de pastoral y ha elaborado su plan, que ahora, tras estas formaciones, os haremos llegar a todos, os haremos llegar la evaluación de estas jornadas y las próximas actividades que están planteadas para este curso. Y bueno, ya he puesto en el chat el enlace para que podáis evaluar, pero bueno, también como por la inscripción tenemos vuestros correos electrónicos, también os enviaremos por este medio la evaluación. Muchas gracias a todos y hoy especialmente pues al padre Javier que nos ha ayudado y bueno, recordamos también al padre Nelio que nos ayudó la semana pasada, creo que con dos conferencias muy interesantes, ¿no? La de la semana pasada, lo que la psicología puede aportar al acompañamiento, fue también con unos temas, unos puntos muy prácticos, y esta que es completamente identitaria, y como el padre Javier decía, no seremos relevantes en nuestra sociedad y en la iglesia si no tenemos una auténtica identidad vicenciana. Pues nada, muchas gracias y estamos en contacto.